Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas Bien, tardes. Juanes, ¿se escucha bien la señal? Bien, bien. Sí, Bien. que se escucha bien. Perfecto. Bien, Juanes, en lo que se van uniendo sus demás compañeros, les voy a compartir las diapositivas que estábamos viendo. Bien. Ya se las presenté, no sé si ustedes ya la tengan a la vista. Ya hice todo. Ok. Estábamos hablando de la prueba Luyó, ¿no? ¿Fue así o no? Ya Es nos correcto. quedamos en eso. Sí, sí. Ok. Déjenla pongo. Si mal no me acuerdo, explicamos el método, en qué consiste, cómo se lleva a cabo el desarrollo de la prueba, cómo se miden los datos y creo que calculamos el gasto de absorción bajo la variación de la presión. Les expliqué cómo calcular la presión neta partiendo de obtener nuevamente la carga de presión o la presión hidráulica y las pérdidas por fricción. Con base a eso, entonces se regula la presión manométrica que necesitamos para obtener la presión neta. Y con ello simplemente pues, es registrar la variación del gasto de absorción con respecto a la variación de la presión. Y creo que nos quedamos hasta aquí, ¿no? Sí calculamos eso. ¿Es así o no? Sí, sí. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. ¿No? Sí, todo bien. Bien, por último, lo único que nos falta es la interpretación de la curva de absorción. Dependiendo de la interpretación de la curva, es como vamos a interpretar la conductividad hidráulica del ensayo. Bueno, nosotros jóvenes hicimos variar la carga de presión y en la forma en que hicimos variar la carga de presión en un ciclo de aumentar la presión y después relajar esta, obtuvimos el gasto de absorción. Se grafica la variación del gasto de absorción o lo que llamamos gasto de filtración dentro del macizo con respecto a la variación del incremento de la presión que hicimos durante el ensayo. ¿vale? Y de esa manera Y pues está sale bien. esta curva. Este día se nos hizo poquito tarde, ¿Sí? pero Lo que es la curva es que de teníamos sueño absorción que acumulado. determina Yo las también andaba condiciones ya de la bien, conductividad porque no pude hidráulica a dormir través bien en del la noche medio. con esto de la ¿Qué atadura. se puede observar de esa curva? Miren, Pero ya lo los que podemos siguientes días observar es que en la vamos a medida que administrar mejor el aumentamos tiempo. A la saber, quedó bien el presión, plan, ¿no? Está súper bien, así que en la aumenta el mañana estemos gasto. juntos, estemos todos. Es obvio, Veamos series, estemos tranquilos, nos pero bañamos, lo que podemos comemos y ya, ¿no? observar ¿Cómo ves? es A mí sí me que gustó. ¿Te gustó? existe una relación lineal que se da en el aumento de la presión y que es proporcional en el aumento del gasto hasta este punto, que más o menos corresponde a una presión de 7 kilos por centímetro cuadrado. A partir de este punto, al aumentar la presión, el gasto aumenta de manera exponencial. Es decir, esta pendiente ya no se mantiene lineal. En este caso, lo que está pasando es que la representación entre lo que es la relación del aumento de la presión y el aumento del gasto aumentan de pendiente, pero no solamente aumentan de pendiente, sino que dan la forma de una espiral logarítmica. Esto me está diciendo que a partir de una presión correspondiente a 7 kilogramos por centímetro cuadrado, estamos provocando que las fisuras del macizo se abran. A eso se llama hidrofracturamiento. Es decir, la presión que estamos generando dentro del macizo está provocando una de dos cosas. O que las discontinuidades estén llenas, o que las discontinuidades las abramos como resultado
de la presión que estamos induciendo, que estamos generando, y que esas discontinuidades entonces tengan un aumento en el espaciamiento de su abertura, o en su caso, si esas discontinuidades estaban llenas de algún relleno, estamos provocando la erosión de ese material de relleno y el caudal o el flujo del agua está erosionando el material de relleno. De esa manera, este proceso que se da aquí se genera como resultado de un flujo turbulento que está provocando, les repito, una condición de un flujo no establecido dentro del macizo y que está generando, les repito, una de dos: o estamos haciendo que las discontinuidades se abran, o estamos erosionando el material de relleno que ocupa los espacios de esas discontinuidades. Hasta aquí, el régimen de flujo es de tipo laminar, y eso genera una condición de un flujo establecido. A partir de la presión de 7 kilos, las condiciones del flujo ya son una condición de un flujo no establecido bajo un régimen turbulento, ¿sí?, que está modificando la estructura interna del macizo hasta que llegamos a la presión máxima. Aquí, jóvenes, es la máxima presión que aplicamos y a partir de allí empezamos a descargar. A partir de allí empezamos a quitarle presión al interior de la galería de filtración. ¿Qué es lo que está pasando? Pues es obvio. A partir de aquí, en la medida que reducimos la presión, se reduce el gasto de absorción. Y como podemos ver, a partir de aquí, la variación de cómo decrementamos la presión interna en la galería de filtración me da una depreciación también del gasto de absorción casi de manera lineal. ¿Qué es esto? Que de acuerdo a la manera en que se está presentando esta curva de absorción, nosotros tenemos lo siguiente. A partir de una presión con la cual empezamos, que fue de 3 kilogramos por centímetro cuadrado en el ensayo, y la fuimos gradualmente aumentando hasta una presión equivalente casi a los 7 kilos por centímetro cuadrado, hasta allí las condiciones de flujo son normales dentro del macizo y hasta allí las condiciones de conductividad hidráulica no modifican la estructura interna del macizo. El flujo es de tipo laminar y hay una proyección proporcional entre el aumento de la presión y el aumento del gasto. A partir de la presión de 7 kilos por centímetro cuadrado, el flujo cambia de un régimen laminar a un flujo turbulento y esto provoca un aumento en la velocidad del flujo que genera o la erosión del material de relleno o el hidrofracturamiento de las discontinuidades. Estas condiciones de flujo están modificando la estructura interna del macizo, con lo cual están modificando su conductividad hidráulica. Y una vez que llegamos a la máxima presión y dejamos que ésta empiece a decrecer, las condiciones de la variación en cuanto al decremento de la presión con el decremento del gasto son lineales. ¿Qué es esto? Que las condiciones de flujo provocaron no solamente quizá la abertura de las grietas, sino también la remoción de todo material de relleno. Y cuando ya dejamos de aplicar la presión, entonces el gasto decreció de manera lineal. Bien, por ejemplo, si nosotros tuviéramos esta misma condición, en la cual estamos aumentando la presión, consecuentemente, de esa manera estamos aumentando también la capacidad de absorción en el macizo, y de pronto esto, en lugar de tener este crecimiento exponencial, tuviéramos un cambio de pendiente hacia este lado, esa condición estaría diciendo que la presión está provocando el arrastre de las partículas de relleno y que en un momento dado las discontinuidades disminuyeron de abertura
como si fuese un embudo, por ejemplo, y que el mismo arrastre del material relleno, al llegar a esa disminución del espacio, de esas discontinuidades, como si fuese un pequeño embudo, taponeó las discontinuidades, y entonces el régimen de flujo, en lugar de tener un aumento proporcional del gasto con la presión, tuvimos una disminución del gasto con la presión. En otras palabras, la misma presión de inyección taponeó el sistema de discontinuidades. De esa manera podemos entender las condiciones del flujo. ¿Qué es esto? Que esta prueba me está diciendo que el macizo rocoso está muy alterado, e incluso las condiciones de un régimen de tipo laminar continuo permanente no llegan a poder establecer una condición de conductividad hidráulica en la unidad Luyón. ¿Por qué razón? Porque la unidad Luyón se tiene para una presión aproximadamente de 10 kilos por centímetro cuadrado. Y bajo esta presión, si se fijan, ya las condiciones del flujo ya no son de régimen laminar, o ya no es un flujo establecido. ¿Qué es esto? Que una prueba de dentro de este macizo, no tiene que realizarse con la conductividad hidráulica de la unidad Luyón. En lugar de hacer una prueba Luyón, tendríamos que hacer una prueba de absorción. ¿Qué es una prueba de absorción? Pues una prueba similar a la prueba Luyón, pero con presiones menores a la correspondiente de 10 kilos por centímetro cuadrado. ¿Qué sería lo aconsejable? Repetir la prueba, pero sin llevarla a una presión mayor a los 7 kilos por centímetro cuadrado, y a partir de allí correlacionar la conductividad hidráulica que se tiene para presiones menores a los 7 kilos con la posible conductividad hidráulica que podamos tener a la correspondiente de 10 kilos por centímetro cuadrado. De esa manera estaríamos hablando de un régimen de tipo laminar que sí representaría las condiciones del flujo en condiciones naturales del macizo, sin que la presión abra las discontinuidades o erosione el material de relleno. ¿Se entendió? Sí. Sí, sí. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es esto? Que esta prueba se tiene que repetir. Se tiene que repetir con presiones menores, no bajo una prueba Luyón, sino bajo una prueba de absorción. ¿Alguna duda? No. No, Inge. Bueno, ahora sí. Si yo quisiera determinar la conductividad hidráulica en estas condiciones, que le repito, no sería lo adecuado. ¿Por qué razón? Porque a partir de la presión de 7 kilogramos, esto ya modificó las condiciones iniciales del macizo. Es decir, si yo de aquí tomo esta curva y digo, pues voy a reportar de cuánto es la permeabilidad, pues lo haría con la presión de 10, de acuerdo a lo que especifica la normatividad de la unidad Luyón. Si es así, entonces, miren, yo me regresaría a los valores calculados y diría que para una presión no de 10, sino de una presión de ¿cuánto? De 10.91, que es la más cercana a la presión de 10, yo tuve un gasto de absorción de 15 litros minuto metro. De esa manera, simplemente lo que vamos a hacer es una extrapolación lineal. Si el gasto de absorción en el ensayo fueron de 15 litros minuto metro, para una presión de 10.91 kilos, que equivalen a 0.07 megapascales, pues entonces, si en la presión de 10.91 yo tuve una absorción de 15 litros por minuto por metro, pues entonces para una presión de 10, pues simplemente extrapolo. En una extrapolación lineal, pues tendríamos que la absorción correspondiente a 10 kilos por centímetro cuadrado sería ¿de cuánto?
de 13.75 litros por minuto metro. Y esto me daría, ¿quién? La unidad Lujón. Le repito, lo cual no sería aconsejable porque a partir de la presión de 7 ya estamos modificando las condiciones hidráulicas del macizo. Aún así, si quieren calcular la unidad Lujón correspondiente a los 10 kilos, como lo especifica la prueba, pues eso me daría un gasto de absorción de 13.75 litros por cada minuto por cada metro. En otras palabras, tendríamos 13.75 unidades Lujón de permeabilidad. ¿Alguna duda? No, profesor. ¿No? Bueno, ahora lo único que hay que hacer es convertir las unidades Lujón a metros por segundo. Bueno, Lujón especificó la relación entre la unidad Lujón y el coeficiente de permeabilidad dado en metros por segundo, lo cual se calcula a ver, no está aquí. Aquí está. ¿Sí? Cada unidad Lujón, pues aquí dice que simplemente cómo se hace la extrapolación para llegar a la unidad Lujón que me especifica el ensayo. Y ya después de eso, convertimos la unidad Lujón al equivalente en metros cúbicos por segundo. En los conceptos generales, déjenme, me regreso al archivo que les pasé de los conceptos generales. En la prueba Lujón, prueba Matsukai, prueba de Fran, prueba Lujón. Bien, jóvenes. Les repito, yo les pasé también este archivo donde vienen los conceptos de cada prueba. ¿Sí? Sí. Bueno, dentro de esos conceptos tiene que venir la relación entre la unidad Lujón y el coeficiente de permeabilidad dado en metros por segundo. Aquí está. Cada unidad Lujón equivale a 1.3 por 10 a la menos 7 metros cúbicos por segundo. Aquí está especificado en esta ecuación. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Esa es la equivalencia. Por lo tanto, si ya conocemos cuántas unidades Lujón tenemos, pues lo demás simplemente es hacer la equivalencia correspondiente a lo que vendría siendo el coeficiente de permeabilidad dado en metros por segundo. Y ese es el valor que pueden reportar. Ahora bien, le repito, ese es el valor que ustedes reportan según la prueba. Pero una cosa es el valor que reportan de acuerdo a la prueba y otra cosa es aplicar ese valor al diseño geotécnico de las condiciones hidráulicas del macizo. Eso, como les repito, en esta curva no lo es. Porque a partir de esta presión, las condiciones del macizo cambiaron. Y cambiaron porque ustedes las hicieron cambiar por la presión de inyección que provocaron. Bien. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? No. Bien, entonces, les repito, lo aconsejable aquí es volver a repetir la prueba, pero con presiones menores a los 7 kilos, presiones que me establezcan esta relación. Y a partir de allí correlacionar el gasto de absorción
a una presión de 10 pensando en una extrapolación lineal. Bueno, el consumo de gas. Bien, ahora sí. Bueno, pues si no tienen dudas, hablemos ahora de la prueba de bombeo. ¿No hay dudas? No. No, Inge, todo bien. Bien, jóvenes. Bien, no tengo, bueno, más bien no lo encontré, no es que no tenga, entre mis archivos no encontré los resultados de una prueba de bombeo. Es muy raro hacer pruebas de bombeo, jóvenes, son sumamente costosas. Si yo en toda mi carrera profesional, que pues ya va para casi 30 años, solamente he hecho 2 pruebas de bombeo. Los datos, por desgracia, no los encontré en mis archivos, los debo de tener por ahí arrumbados en tanta información que por ahí tengo, pero por desgracia no los encontré. Y por lo tanto no se los presento en una prueba calculada. Pero al menos sí voy a hablar un poquito de qué consiste la prueba y cómo se puede obtener el coeficiente de permeabilidad. Repito, la prueba de bombeo es la forma más confiable de todos los métodos existentes con el cual podemos evaluar el coeficiente de permeabilidad de un medio bajo las condiciones hidráulicas que presenta este. Les hice llegar este archivo donde vienen los conceptos de cómo se da la prueba y cómo se hace. Voy a hablar muy rápido, jóvenes, de cómo se hace la prueba, ¿sí? Y me voy a saltar todo esto. Para llevar a cabo la prueba se realiza solamente en aquellas condiciones donde el suelo, en condiciones naturales en que el suelo se encuentra sumergido por debajo de cierto espejo de agua. Su nombre lo dice, es una prueba de bombeo. Voy a extraer el agua del subsuelo a partir de instalar un sistema de pozos de abatimiento con puntas eyectoras. Voy a generar dentro del pozo un abatimiento del nivel dinámico hasta que este nivel dinámico se posicione a un cierto nivel constante que genere un abatimiento de las presiones de poro internas en el subsuelo. Ese abatimiento de las presiones de poro que tiene que ver con la extracción del agua que estoy generando se monitorea con la instalación de estaciones pisométricas. De esa manera, no solamente controlo cuánto es el abatimiento de la energía en el agua que estoy generando en diferentes puntos, sino también controlo el caudal del agua que estoy extrayendo. En otras palabras, la prueba controla el espacio que es el área hidráulica dentro de la zona en que estamos haciendo la prueba. Controlo la cantidad de materia, controlo la energía. De esta manera, estoy determinando las condiciones reales que puede presentarse en un suelo cuando el flujo del agua se desplaza en 3 direcciones. Es decir, el flujo no solamente es radial, el flujo tiene una componente horizontal en un plano X, una componente horizontal en un plano Y y una componente vertical en un plano Z. De esa manera, el abatimiento de las presiones se da en toda la zona aledaña a la galería de absorción del pozo, formando así un cono de abatimiento que formaría un embudo que en 3 dimensiones
me estaría dando, jóvenes, cómo se está modificando el área hidráulica en la periferia de la zona de la galería de filtración. Para esto, les repito, hay que instalar primeramente una serie de pozos de bombeo. El pozo de bombeo ya instalado trabaja de la siguiente manera. Primeramente, hacemos una perforación la cual comúnmente, jóvenes, tiene que ser de 12 pulgadas para que internamente en el barreno que quede, en el hueco que quede dentro de la perforación, instalemos ADM de PVC hidráulico de alta densidad de 10 pulgadas de diámetro. El ADM tiene que ser ciego en toda su longitud hasta la galería de filtración, que es donde vamos a colocar la punta eyectora. En esa parte el ADM tiene que estar ranurado. Una vez que se ha colocado el ADM, aquí se tiene un detalle de lo que es la galería de filtración. Tenemos la pared de la perforación, tenemos el ADM ya instalado que está ciego y ranurado en la galería de filtración y termina en una tapa. Una vez que ustedes han instalado el ADM, el interior del ADM se va a llenar con un dren de grava limpia, comúnmente de 3/4 de pulgada de diámetro. Y tenemos que tener al menos 30 centímetros del relleno del dren para poder instalar la punta del pozo de bombeo, que es la punta de eyección. Una vez que han instalado el dren de grava, van a montar la punta eyectora del pozo de bombeo. La punta eyectora, lo voy a hacer un poco más grande, a ver si se alcanza a ver con más detalle. Aquí está. Bien, no sé si ustedes también vean con más detalle. Sí, profesor. La diapositiva que estoy presentando. ¿Sí? Sí, se ve bien. Ok. La punta de eyección está formada por una pichancha, si lo quieren ver así, una pichancha que termina en una cámara que va a tener un espacio vacío. Esta cámara, que es un espacio vacío, está conectada a un sifón interno dentro de la estructura de la pichancha de la punta eyectora. A la cabeza de la pichancha le llegan dos tuberías, una de inyección y otra de absorción. La punta eyectora trabaja generando vacío. Para que se genere vacío aquí, entonces inyectamos el agua. Inyectamos agua a través de la tubería de inyección y esta no va a llegar al suelo, sino lo único que va a provocar es el proceso de sifoneo aquí. Lo que queremos es que esta agua que estamos inyectando con la presión que estamos generando pase aquí con cierta velocidad y que a través de este sifón se mueva y circule y salga por la tubería de absorción, que es la tubería del gasto. Cuando este movimiento del sifoneo que estamos generando aquí, provocado por la velocidad de la misma inyección del agua, provoca un vacío acá, porque en el mismo movimiento vamos a sacar el aire. Es como si ustedes generan una succión aquí. De esa manera, el proceso de succión provoca vacío.
Y cuando esto se genera vacío, entonces el agua, nada más por peso gravitacional, va a pasar de una presión hidráulica a una presión nula dentro de lo que es la pichancha de la punta eyectora. Y de esa manera, el agua del subsuelo va a pasar a la galería de filtración, de la galería va a pasar a la zona de vacío y de aquí se va a unir a al gasto de inyección. ¿Qué es esto? Que una punta eyectora trabaja bajo cierto gasto de inyección y bajo cierto gasto de absorción. Es decir, sale más gasto del que estamos inyectando. Y claro, esa diferencia de gastos es el agua que estamos, ¿qué? Bombeando, o es el gasto de absorción que estamos generando. ¿Se entiende? Sí. ¿Algún comentario? No. Bien, una vez que se ha colocado el tren de grava y que se ha montado la punta eyectora con sus tuberías de inyección y de absorción, el espacio interno entre el ADM y la punta eyectora se sigue llenando con el tren de grava limpia hasta una altura al menos de 60 centímetros por encima de la cabeza de la punta eyectora. Una vez que se colocó el tren de grava, que forma parte del cuerpo de la galería de filtración, encima de este se va a colocar un sello impermeable, que comúnmente es bentonita. El objetivo es que el agua del subsuelo solamente pase a la galería de filtración donde está trabajando la punta y que no el agua se mueva a través del ADM. De tal forma que el sello de bentonita pues va a cortar el flujo del agua. El espacio anular entre la pared del bareno y el ADM se llena con un filtro de arena limpia. Y de esa manera se construye lo que llamamos la galería de filtración, que sería esta parte. El filtro de arena tiene que llenar al menos 60 centímetros por encima de la punta del ADM ciego. Y después se tendrá que llenar también con un sello de bentonita. Ya después todo el espacio anular se llena con material producto de la excavación o con lodo arcilloso, como ustedes quieran. ¿Vamos bien? De esa manera construimos la galería de filtración, que es la zona donde vamos a provocar o a inducir el flujo del agua a través del suelo. ¿Alguna duda? Para inyectar la arena, bueno, los espacios sí es la arena, ¿no? La línea punteada negra que se ve en el segundo dibujo de la izquierda. Abajo La del bentonita. verde. No, al lado de donde está la prueba de inyección. Que son líneas punteadas negras. A ver, ¿te refieres a esta diapositiva o a esta de acá? A la de la izquierda. A esta, ok. Ajá. ¿A cuál te refieres? Ahí aparece sello de bentonita, galería de filtración, punta de eyección. ¿A qué te estás refiriendo? El ADM ranurado, que ahí dice. En ADM ranurado. Esto simplemente es el ADM de PVC que va a tener las ranuras para permitir que el agua del subsuelo migre al interior de la punta de eyección. Ah, ok. Esa era mi duda. ¿Luego? Esto que está aquí punteado, pues es el tubo de PVC que tiene ranuras nada más. Ok. ¿Ok? Sí, perfecto. ¿Algún otro comentario?
No. ¿No? ¿Los demás todos de acuerdo? De acuerdo, Inge. Sí, Inge. Sí, Pues profe. entonces la punta de eyección está conectada a un sistema de dos tuberías, la tubería de inyección y la tubería de absorción, las cuales llegan hasta el brocal del vareno y salen o sobresalen del ademe. Una de esas puntas va a la bomba, con lo cual vamos a inyectar el agua a presión. De aquí inyectamos el agua a presión y antes de que el agua llegue a la tubería de inyección, tiene que pasar por un manómetro para controlar la presión de inyección que estamos generando. Y tiene que llegar a un contador de gasto, un medidor de gasto, para saber qué caudal estamos inyectando. De esa manera, controlamos la presión de inyección y el gasto que estamos inyectando. El gasto pasa a través de la tubería de inyección, llega hasta la punta de eyección, genera el proceso de sifonamiento y provoca el vacío. De esa manera, al agua que inyectamos se le adiciona el agua de absorción del subsuelo y esta sale por la tubería de absorción. La tubería de absorción llega, ¿sí?, que es la tubería de salida, y llega a un medidor de volumen para saber qué caudal está saliendo. La diferencia de caudales medidos entre el que inyectamos y el que sale es la cantidad de agua que estamos sacando, lo que llamamos gasto de absorción. ¿Alguna duda? No, profe. Ok. De esa manera controlamos el gasto y sabemos cuánto es el gasto que estamos sacando. Lo demás ahora simplemente es monitorear cómo varía la energía cinética del agua, lo cual, les repito, lo hacemos a través de monitorear el cono de abatimiento que estamos generando en la periferia de la zona subinscrita a la galería de filtración. El objetivo es que en la medida que estamos bombeando, el nivel estático del agua empiece a bajar en el interior del pozo. Cada vez que sacamos más cantidad de agua, el nivel estático va bajando en el interior del pozo. De esa manera estamos provocando el cono de abatimiento, que es lo que se ve en este diagrama. Una vez que el cono de abatimiento se ha establecido bajo un gasto constante, pues entonces en ese momento monitoreamos la presión de poro en diferentes puntos en la zona aledaña de la galería de filtración. Ese monitoreo se hace instalando piezómetros, en el cual conocemos la distancia que hay entre el pozo y el piezómetro. Y con una sonda eléctrica vamos controlando el espejo del agua en el interior del piezómetro. De esa manera sabemos la diferencia de cargas hidráulicas entre la inicial, correspondiente a las condiciones neutras del agua, y la final, que es la que está generándose a través del abatimiento. Por lo tanto, sabemos qué abatimiento de energía estamos provocando en diferentes puntos donde hemos instalado los piezómetros. ¿Alguna duda? Ninguna. No, profesor. Ok. Profesor. A partir del monitoreo del gasto y de las presiones, se puede establecer, uno, con respecto a un plano de referencia, que ustedes pueden poner el plano de referencia donde ustedes quieran,
que comúnmente lo hacemos a nivel bajo de la punta de la galería de filtración. Si esta es la galería de filtración, entonces lo hacemos en la parte inferior de esta. Con respecto a eso, entonces sabemos cuánto es el nivel dinámico en el interior del pozo. Y también sabemos cuánto sería el nivel dinámico en cualquier piezómetro. Es decir, tanto el pozo como el piezómetro me están sirviendo como pozos de monitoreo. Y sabemos la distancia que hay entre el piezómetro y el centro del pozo. Y conocemos el caudal que estamos sacando. Por lo tanto, bueno, esto visto se vería quizá más a detalle en esta diapositiva, en el cual nosotros podemos determinar cuánto es la columna del agua que define la posición del nivel dinámico dentro del pozo y cuánto es la columna del agua que define el nivel dinámico en la estación piezométrica. Sabemos qué distancia hay entre el centro del pozo y el piezómetro, ¿de acuerdo? Y sabemos qué distancia radial tiene el pozo y también conocemos las dimensiones de la galería de filtración, que es el diámetro de esta y la longitud, ya que ustedes instalaron la galería. O más bien, ya que la persona que está llevando a cabo la prueba, pues determinó qué longitud tenía el área de filtración dentro de la galería y qué diámetro teníamos. Datos suficientes, ¿sí?, como para poder establecer también cuánto es la altura máxima de la carga de presión, que es la altura que tenemos del espejo del agua cuando éste no se ha batido con respecto a la punta de la galería de filtración. Consecuentemente, si conocemos la distancia máxima entre lo que es la punta inferior de la galería de filtración y la posición del nivel freático antes del bombeo, pues entonces conocemos la carga de presión máxima. Y conociendo la carga de presión máxima, podemos establecer el radio de abatimiento máximo. Lo demás, le repito, simplemente es saber qué gasto estamos extrayendo bajo la diferencia de los gastos de inyección y de absorción y cuánto es el nivel dinámico en una estación piezométrica localizada a cierta distancia del pozo. Con lo cual, bajo la ley de Darcy, esto sigue siendo ley de Darcy, llegamos a establecer la ecuación con el cual calculamos el coeficiente de permeabilidad bajo el hecho que medimos el caudal o gasto de absorción, conocemos las alturas en el interior del pozo, la altura del nivel dinámico en el interior del pozo, lo cual lo podemos controlar con una sonda eléctrica, conocemos la altura del agua o la carga del agua del nivel dinámico en el interior del piezómetro, conocemos el radio del pozo, y conocemos la distancia entre el piezómetro y el pozo. ¿Alguna duda? No, profe. Ninguna. Bueno, si se fijan, como concepto teórico, la prueba es sumamente sencilla. El problema es la instrumentación de la prueba. La instrumentación de los pozos, la instrumentación de los piezómetros, pero lo que hace costoso a esto es el abatimiento del nivel freático dentro de la zona en que se está llevando la prueba para que éste se mantenga constante.
Muchas veces eso implica llevar a un proceso de bombeo entre 15 y 21 días de extracción de agua. De forma permanente. Es decir, empezamos a inyectar y a bombear y no es más o menos como en un lapso de 18 o 20 días en que este nivel ya permanece constante correspondiente a la extracción del agua. Y no es cuando ya se da esa condición, cuando ya podemos llevar a cabo el aforo de los piezómetros y entonces ahora sí calcular la conductividad hidráulica. ¿Alguna duda? Oiga, profe, ¿y esto no provoca daños a las estructuras aledañas con asentamientos o algo así? Pues sí, claro, pues ustedes saben que todo abatimiento de presiones de poro es aumento del esfuerzo efectivo y eso es consolidación. Si existen construcciones aledañas, pues las van a consolidar, las van a asentar. Pero claro, pues es obvio que la prueba se realiza pues tratando de no provocar afectaciones a esas estructuras, ¿no? Sí, es correcto. Sí. ¿Algún otro comentario? No, ninguno. Bien, Jones. Pues esto es todo lo que trae la información que les pasé en cuanto a los métodos con el cual determinamos el coeficiente de permeabilidad de los suelos. ¿Este se puede hacer en cualquier obra, profe? O sea, este método, aunque es muy caro. Miren, comúnmente se hace, el costo de la prueba es tan grande que solamente se hace, por ejemplo, en el diseño de obras cuya importancia y cuyo costo es sumamente también grande, como es el caso, por ejemplo, del diseño de presas, de un sistema hidroeléctrico, como es el sistema, por ejemplo, del diseño de una planta nuclear, en el cual un posible derrame del reactor nuclear pueda contaminar el subsuelo y entonces pues se quiere prever esa, bueno, pues ustedes saben que en toda planta nuclear no podemos garantizar que nunca va a existir algún accidente. El problema es que todo accidente, por muy leve que sea, genera la liberación de elementos sumamente contaminantes que si llegan al subsuelo pues pueden provocar un daño muy severo. Entonces, en ese tipo de obras donde realmente el costo implícito de la obra, la posible falla de esta o el posible daño al medio ambiente o a las personas es sumamente grande, pues es ahí donde se amerita hacer la prueba. Se justifica, ¿sí? Es más, no solamente amerita, se justifica el hacerlo. Okay. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? No. Bueno, es que dice que es muy De ahí raro. en fuera. Sí, no, pues es sumamente raro hacer una prueba de este tipo. Le repito, yo en 30 años que llevo de profesión en esto, solamente he hecho 2 pruebas de este tipo. Y no han sido pruebas, fueron solamente un pozo de bombeo y un piezómetro. Porque si vamos a hacer esto mismo en un área muy grande, donde tenemos que instalar muchos pozos y varios piezómetros, pues eso nunca lo he hecho, ¿no? ¿Sí? Ajá. ¿De acuerdo? Vamos, si el hecho de que te paguen un solo pozo y la operación de y la instrumentación de un piezómetro para reconstituir adecuadamente el flujo, pues es caro. Ahora, cuando tienes que hacer esto con diferentes pozos y determinar la conductividad hidráulica de un área muy grande, pues vamos, a mí nunca me ha tocado, ¿no? No, sí. Eso. ¿Sí? Sí, está bien. ¿De acuerdo? Gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Algún otro comentario? Ninguno. ¿Alguna duda?
No inquietud. Bueno, ya, pues miren, ahora sí, ya vimos los métodos para obtener el parámetro más importante de diseño en una obra geohidráulica, que ese parámetro lo hemos llamado coeficiente de permeabilidad. Ahora, lo único que necesito controlar en el diseño es la energía del agua. Y para controlar la energía del agua, instalamos piezómetros. Les voy a pasar información acerca de piezometría. ¿De acuerdo? Se las hago llegar más al rato. Sí, profe. Oiga, bueno, Sí. no es mucha imprudencia. Por ejemplo, bueno, nosotros que ya estamos a punto de terminar la carrera, ya ve que, pues, a veces para el primer trabajo, pues mucha gente no termina trabajando en lo que en realidad se especializó. Es difícil. Ajá. Un tip que usted nos pueda dar a nosotros como ya futuros egresados para empezar a buscar trabajo, porque ya estamos casi igual a nada de terminar la escuela. Pero para buscar trabajo en el ámbito en que nos estamos especializando. He visto que hay muchas microempresas que se dedican a la geotecnia, pero como tal bolsa de trabajo, pues es muy poca la que he encontrado. Uh-huh. No sé, usted un tip que nos pueda dar en esos aspectos. Perdón, lo último ya no te escuché. No sé, algún tip que usted nos pueda dar como para Ok. de cierta manera se nos facilite encontrar algún empleo en este ámbito de la especialidad, más que nada, porque le repito, muy difícilmente encontramos, pero a lo mejor ya no es a lo que nos especializamos y ya nos dedicamos a otras cosas, ¿no? Porque hay muy pocas empresas que se dedican a esto de la geotecnia y son chicas, más que nada. Pero, sí. bueno, ¿algún tip que nos pueda dar? Bien, miren, es obvio que la especialidad de ser la carrera de ser un ingeniero civil es sumamente vasta y cuando uno recién egresa a la acción profesional, tiene que trabajar en lo que haya. Lo mismo me pasó a mí, jóvenes. Yo realmente tuve que trabajar como dibujante, después como supervisor y después como residente y después sobrestante y sí pasé por varias cosas. Es difícil porque, como dice el compañero, son pocas las empresas dedicadas a geotecnia que generan empleos o específicamente en la especialidad de un geotecnista. Sí las hay. Les recomiendo que miren, pues va a ser difícil, porque al final de cuentas, si es difícil encontrar trabajo para un ingeniero civil común y corriente, pues es más difícil encontrar para una persona que es especialista en esto. Pero sí lo hay. Entonces, el tip que yo les doy es que hay una bolsa de trabajo y hay un registro que tiene que ver con la SMIC. Entonces, si están incorporados al SMIC, la SMIC comúnmente saca dentro de sus boletines las ofertas de trabajo de las empresas que se dedican a geotecnia, no solamente en la parte de diseño, sino también en la parte de construcción, y aquellas que están relacionadas con aquellas empresas internacionales. A partir del SMIC sale el boletín de la bolsa de trabajo, en el cual ustedes pueden consultar y les llega. Si son parte de la SMIC, pues les va a llegar la notificación, y si no necesitan ser pues agremiados al SMIC, pero sí meterse de vez en cuando a la página y ver la bolsa de trabajo, que es, jóvenes, pues la mejor manera de poder, pues, en un momento tener una oportunidad de ofrecer su currículum a una de esas empresas. Sí. La otra es a través de la misma escuela, en lo que es los, ¿cómo se llama? Ya ven que hay esos capítulos estudiantiles. Ok, sí.
a través de los capítulos estudiantiles también se oferta las condiciones de oferta de trabajo específicamente al área correspondiente, que en este caso es geotecnia, que es la manera en que yo me he dado cuenta que algunos han podido conseguir o conectarse en estas empresas. La otra, les repito, es que sean pacientes. Es obvio que probablemente está la necesidad de trabajar y a lo mejor eso los llevaría a tener un trabajo que no precisamente es en el área de geotecnia. Pues incorporarse ese trabajo en el tiempo en que ustedes pueden incorporarse ahora sí al área de geotecnia. Pues yo pienso que va por ahí la cosa, porque de otra manera, pues créanme que no existen tantas empresas ni tantas fuentes de trabajo, ¿sí?, que puedan absorber a la cantidad de egresados que estamos sacando, ¿no? ¿Sí? Sí. Ahora bien, la otra posibilidad también que puede ser un poco más viable es que muchas de esas empresas ya piden una persona capacitada y con mucha experiencia en ese aspecto, y muchas de ellas piden, sobre todo aquellas que son grandes y que tienen relaciones con las empresas internacionales, ¿sí?, que específicamente esa persona en geotecnia pues al menos tenga una maestría, Sí, también ¿sí?, piden. que también les abre mucho la puerta específicamente al área. Uh-huh. Sí. ¿De acuerdo? Oiga, profe, ¿y usted cómo ve la maestría ahí la que están dando ahí en el área ¿cómo se llama? Pues ahí en la ESIA. En la sección de posgrado. Sí, en la sección de posgrado. ¿Qué tal está? Porque pues una vez un profesor hizo un comentario así como de que no estaba tan buena que digamos. Pero ¿usted cómo la ve? Miren, a nivel posgrado, lo que hace grande una escuela no son los maestros ni es el posgrado de la escuela, lo que hace grande al posgrado son los alumnos. Al posgrado que te vayas, el conocimiento no te llega por ósmosis, ¿eh? Y no porque en su momento en la UNAM estuvo Sebar y estuvo Vadillo y estuvo grandes personas, no por eso las personas que estudiaron en la UNAM pues fueron grandes geotecnistas. Lo que te hace grande pues es tu dedicación, tu esfuerzo y el hecho de que sepas que a ese nivel eres tú el que vas a aprender y que la persona que está enfrente de ti solamente es tu asesor, no tu maestro, ¿sí? A nivel de posgrado, uno tiene que hacerse la idea que uno tiene que ser autosuficiente en el proceso de aprendizaje. Eso te lleva a que tienes que cambiar totalmente tus ámbitos de estudio. Y sí, la maestría en la escuela, en el posgrado, tiene muchas deficiencias, como las tiene cualquier maestría en cualquier parte del mundo. Y créanme, porque lo sé, ¿sí? He apoyado a alumnos que se han ido a estudiar a otras partes del mundo, en Alemania, en Francia, en varias partes, y pues sí, las condiciones son totalmente diferentes, pero lo que cambia allá es que al menos ellos ya tienen una cultura de que el alumno es autosuficiente en cómo absorber el aprendizaje, lo cual no tenemos nosotros, ¿sí? Y que a nivel posgrado es esencial. A nivel posgrado aprendes tú y las dudas se las llevas a tu asesor, que es tu maestro que está allí, pero él ya no te va a enseñar, él ya no te va a decir, mira, así se da el abatimiento y así se conoce un pollo. No, aquí está este libro y aquí está toda esta biografía y estudialo, y si tienes dudas vienes y me consultas. ¿Qué es esto? Que prácticamente el 90% del conocimiento lo absorbes tú mismo. Y son los libros y es todo aquello que ya está escrito y que ya está documentado lo que te hace aprender. Pero es tu capacidad de razonamiento y tu esfuerzo el que te va a hacer aprender, y solamente tus dudas vas y se las llevas al asesor, que es tu maestro, y le dices, yo ya no entendí aquí. Así funciona un posgrado. El posgrado no es de que, bueno, mira, aquí se deducen las cosas y así, no. Aquí está toda la información, tú la estudias, comprendes, sacas tu idea, sacas tu criterio, y entonces lo platicamos. ¿Qué problemas le veo yo al posgrado de la escuela? Híjole,
Lo que sí le veo es una falta total de seriedad. Es decir, híjole, hay mucho maestro que falta mucho. Eso hace que el alumno se desmotive. ¿Por qué? Porque el alumno piensa que es el maestro el que le va a enseñar. Y entonces dice, como mi maestro no viene, pues entonces yo ya no aprendí. Miren, yo cursé el posgrado en esa escuela. Y cuando yo lo cursé, las deficiencias eran iguales. Tuve maestros que no venían y no me daban clases. ¿Cómo subsané el problema? Pues dejándome hacer tonto, ¿no? Y me fui a la biblioteca y me puse a estudiar y me puse a leer. Y me di cuenta que pude aprender yo solo. Y hasta la fecha sigo aprendiendo yo solo. Afortunadamente, con el tiempo te vas encontrando con maestros que no específicamente te dan clase dentro de una escuela, sino te vas encontrando maestros que en la profesión te van enseñando. Sí. Pues así es en todo posgrado, ¿sí? Okay. Muchos dicen que el posgrado de la UNAM es mejor, sí, quizá porque hay más seriedad. Y sí lo he visto. No es que sea mejor, ¿eh? Los planes de estudio son los mismos. No, pues, igual como dices, más el compromiso que le ponen también Sí, los que... sí, nada más que en la UNAM pues, sí son más serios en ese aspecto, ¿no? ¿Sí? Y a lo mejor, pues, les repito, el problema del alumno mexicano es que piensa que tiene que tener un maestro para aprender. Y créanme que eso no es cierto. Todos tenemos la capacidad de razonar y todos tenemos la capacidad de absorber el conocimiento sin que tengamos a un maestro. Lo único que tenemos que hacernos es el hábito de estudiar, de leer, de comprender, de razonar. Y cuando tenemos eso, créanme, aprendemos nosotros mismos. Y aprendemos de Sebar y aprendemos de Nabor Carrillo y aprendemos de Terzaghi, porque leemos sus libros. Y aunque no fueron nuestros maestros y no estuvieron ahí presentes, nos dejaron sus libros. Y eso es lo más importante. Bien, pronto un momento. Bueno, contador, ¿cómo está? Buen día. Buenas tardes. Bien, bien, contador. Aquí, mire. Dígame, contador. ¿Sí? Ok, sí, sí me dijo. ¿Cómo le hacemos? Hoy yo sí estoy muy ocupado y mañana también voy a andar ocupadón. No sé si nos ponemos de acuerdo y mañana le echo una llamada. Ah, ahorita. Híjole. Sí, sí, sí. Mejor, contador, sí, porque ahorita sí me agarra sumamente con cosas ya concretas. ¿Sí? Bueno, ¿cómo no? ¿Cómo no? Perfecto, yo le marco mañana. No de que esté bien, hasta luego. Bien, Jones, pues así son las cosas, ¿sí? A nivel de un posgrado, les repito, en un posgrado es uno el que va a aprender y tiene que hacerse la idea de que así va a ser. Y que la persona que está ahí enfrente, pues solamente es un asesor, ¿sí? Y que en lugar de esperar que él me enseñe, pues simplemente voy a esperar que él me guíe, que es totalmente diferente. ¿Sí? Sí, sí, ¿De acuerdo? Sí, muchas Ahora gracias. créanme, ¿sí? Ajá. Que tuve muchos compañeros que tuvieron como maestro a Leonardo Sebar, pero esa persona, para que te dijera algo, pues tenías que mostrarle que realmente sabías, porque solamente así te da un poquito de tiempo, ¿no? Entonces, así son. A nivel posgrado, así son las cosas, ¿sí? Entonces, si alguno de ustedes va a cualquier posgrado de cualquier parte del mundo, a donde vaya, tenga presente que son ustedes los que tienen que aprender. Sí.
Y si lo hacen desde ahorita, qué mejor, jóvenes. Porque créanme, uno piensa que cuando termina una escuela dejó de estudiar, no es cierto. Si realmente quieren ser ingenieros, si quieren ser buenos ingenieros, créanme que a partir de que salgan de la escuela van a estudiar mucho más. Sí, Sí. nunca se deja de aprender. Bueno, pues háganse ese hábito, háganse esa cultura, ¿sí? Y pues ojalá yo les deseo lo mejor, ¿de acuerdo? Sé que las condiciones son difíciles, siempre han sido difíciles en este país, pero pues afortunadamente dicen por ahí que el sol sale para todos, ¿de acuerdo? Ingeniero, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profe. Buen día. Bueno, jóvenes, pues cuídense, nos vemos la siguiente clase. Igualmente. Igualmente, Inge. Buen día. Muchas gracias. Buen día, jóvenes, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.